Hola, Dios les bendiga. En el nombre del Señor, soy la pastora Liliana de la congregación Amor y Palabra. Es una bendición poder compartir de lo que el Señor hace en los hijos de Dios. En el nombre del Señor uno puede compartir a partir desde lo que ha pasado desde su niñez, desde su adolescencia. Amén, pero por respeto y prudencia, en mi caso voy a compartir en aquel momento en el que el Señor impactó nuestras vidas, impactó mi vida de manera personal. Yo era de las personas que se la pasaba de fiesta en fiesta, de antro en antro. Todos los que han estado en esos ambientes sabemos todo lo que hay a nuestro alrededor, todo lo que somos capaces de hacer en el nombre del Señor, y sé que algunos entienden, amén, todos los que han pasado por esos ambientes. Recuerdo que una noche, amén, fui a una fiesta que no debería haber ido, en la cual estaba mi esposo. Y yo le llegué ahí por sorpresa, amén. Empezamos a discutir, hubo discusiones porque yo estaba ahí, pero yo sufría muchas infidelidades dentro de mi matrimonio y muchas cosas que se pueden imaginar y hasta no imaginar, amén, cosas horribles en el nombre del Señor. Pero era una mujer de, como decían en el mundo, ¿no?, de armas tomar, amén, que no se dejaba, que estaba ahí dándole lata al marido. Y esa noche llegué a esa fiesta. Entonces al salimos como a las 4 de la mañana, y iba con mis niñas imprudentemente, y yo siempre me iba en la parte de atrás del carro, pero ese día yo me fui enfrente del carro, amén, no traíamos cinturón. Recuerdo que le decía a mi esposo: no te vayas a dormir, me estoy durmiendo yo también. Íbamos diciéndonos groserías, íbamos discutiendo, íbamos moviendo el carro de un lado a otro. Yo presentí en ese momento que íbamos a chocar. Amén. Entonces llegó un punto, íbamos en toda la Lázaro Cárdenas, verdaderamente no sé, solamente Dios sabe cómo es que fue que nosotros pasamos la glorieta en la calle 11, cómo es que dimos vuelta. Amén, en ese momento yo ya me había quedado dormida, y mi esposo también se quedó dormido. Solamente sentimos el impacto del choque, amén, donde quedamos debajo de una troca. Recuerdo que volteé a ver a mi bebé, a mi niña, y ella tenía solamente una cortada en su dedo. Mi esposo también sufrió golpes. Yo tenía todo el vidrio en esta parte de mi cuerpo, muchas cortadas, miraba mucha sangre en mí, me dolía mucho el pecho, no me podía mover. Miré a mi niña, estaba tirada debajo del carro, simplemente ella rodó, y de inmediatamente ya estaba la patrulla, la ambulancia, y se empezó a hacer el procedimiento que se tenía que hacer. A mi esposo se lo llevaron a la comandancia, a mí me subieron a la ambulancia, a la camilla, y nos separaron a mis niñas y a mí. A ellas se las llevaron a un cuarto, las metieron a un corralito, y yo recuerdo que a mí me estaba faltando el aire cuando yo estaba acostada, y escuché que el doctor decía, el enfermero decía que estaba entrando en shock, amén, porque no podía respirar. En eso me pusieron un oxígeno, amén, y ya estuvo a la normalidad, y gracias a Dios, Dios fue bueno. Salí de ahí, y fue realmente un problemón, porque tuvimos que pagar gastos, amén, para que mi esposo pudiera salir de ahí, de la comandancia. Amén, se pagaron los gastos. Y yo recuerdo que antes de que pasara este accidente, yo recurría siempre a un internet a bajar música. Amén, pero en esa vez que yo fui, se descargó una canción cristiana. No sé cómo llegó ahí, solamente Dios sabe que Él lo hizo. Y era una canción de Jesús Adrián Romero. Amén, Vuelve a Llamar. Y recuerdo que yo empecé a cantar esa canción con todo mi corazón. Me empecé a sumergir en esa adoración, y empecé a llorar, y le empecé a decir a Dios: yo sé que algún día yo voy a regresar a tus caminos, porque yo anteriormente, a los 10 años, yo asistí a una congregación, amén, pero me alejé, y después a los 15 años volví a regresar, y me alejé, amén. Pero en ese momento que yo escuché esa canción, algo en mí se empezó a encender. Empecé a recordar lo bueno que era Dios, me empecé a dirigir hacia Él, empecé a recordar que Él existía, que Él aún estaba ahí. Y le dije a Dios firmemente: sé que algún día voy a volver, pero espérame poquito, todavía no es el tiempo. Y sé que Dios utilizó sus medios,
y, y sé que Dios nos cuidó durante ese choque, pero yo sé que el Señor escuchó esa oración. Amén. Y solamente Él sabe cómo es que trabaja y solamente Él sabe cómo es que lo volteamos a ver. Y recuerdo que después de que pasó todo eso del choque, se acercó una vecina mía a compartirme del Evangelio. Y yo inmediatamente le dije que sí, que yo necesitaba de Dios. Y recuerdo que en ese momento mi esposo estaba con unos amigos y yo les dije, hey, me invitaron a la iglesia. Y me empezaron a decir, ellos solamente piden el diezmo, solo piden dinero, solamente psicología, no vayas ahí. Y empezó la duda. Amén. Pero yo dije, voy a ir. Y fui, abrí la puerta de la casa porque en ese momento estaba haciendo una casa. Y lo primero que dije fue, necesito de Dios. Empecé a escuchar la predicación y yo esperaba sentir la presencia de Dios como esa vez, como esa primera vez que yo la sentí cuando era una adolescente y una niña. Y no sentía nada de parte de Dios, pensé que Él me había abandonado, que Él estaba enojado conmigo. Amén. Y yo seguí yendo. Y a la segunda semana fue que el Señor me quebrantó, el Señor tocó mi corazón. Amén. Y empecé a ir a los servicios. Mi esposo no quería ir. Él se aferraba a las cosas que él practicaba el ocultismo. Amén. Él era satanista, todavía para acabarla. Y yo contándole cosas de Dios. Recuerdo que en un servicio, ese servicio yo alabé a Dios con todo mi corazón. Y recuerdo que al salir, yo empecé a ver cómo en mis manos empezaron a brillar, cómo mi cara empezó a brillar. Y yo no sabía qué era lo que me estaba pasando. Entonces empecé a sentir un gozo tremendo, con deseos de saltar. Fui con mis pastores y les dije, miren lo que está pasando. Y toda mi piel estaba brillando. Amén. Entonces yo fui con mi esposo y le dije, mira lo que Dios está haciendo. Y él se me quedó mirando acerca de lo que había en mis manos, cómo estaban brillando de mi rostro, de mis pies. Y él se quedó serio. Y me empezó a atacar y me empezó a decir de cosas. Y siempre era una lucha constante con mi esposo de que él no quería ir a la iglesia, pero él nunca me dijo no vayas. Él me decía, tú eres libre de elegir, mas a mí respétame en mi creencia y en lo que yo creo. Y él, antes de que el Señor lo tocara, recuerdo que él llegó a ir 3 veces ahí a la congregación y era de que se ponía a debatir con el pastor y le decía, yo no creo en tu Dios, yo no creo en Jesucristo, a mí mi Dios es Satanás. Amén. Y pues era tremendamente unas vibras, estábamos peleando entre un reino, había un reino dividido dentro de mi hogar. Cuando había discusiones, hagan de cuenta que se sentía una presencia en la sala, otra presencia en mi cuarto, otra presencia en el baño, eran distintas presencias. Amén. Recuerdo que cuando el Señor me quebrantó y me tocó, yo lo que hacía era leer su palabra. Eso fue lo que me fortaleció. Y cada mañana yo lo ponía delante de Dios, a mi esposo, y daba gracias a Dios, aunque mi silla estaba vacía. Yo pasaba al frente de la congregación y daba gracias a Dios y decía, doy gracias a Dios porque mi esposo está aquí a mi lado. Y los hermanos volteaban y se quedaban viendo, esta está loca. Yo no